Bueno, se nos llenó el cuarto de agua. Vamos a saludar por orden de llegada de atrás para adelante. Luis Andarcia, queridísimo por nosotros, el decano del periodismo cubano aquí en los Estados Unidos, Salvador Romaní. Horacio Medina, nuestra estrella petrolera. ¿Quién se me escapó? Leda Santo Domingo y su esposo y guardaespaldas, porque es grandísimo, ¿no? Bueno, este es un momento estelar, por muchas razones. Una de ellas porque nosotros tenemos una vinculación cariñosa y sentimental. Malena Roncayolo, es que te escondes detrás de Telman y no te veo. Tenemos una relación sentimental y muy cariñosa con República Dominicana porque cuando estábamos muchachos aprendimos a bailar el merengue con el piano de Damirón, porque muchos peloteros dominicanos jugaron en Venezuela, pero sobre todo porque Santo Domingo, a pesar o más allá del merengue y la rumba cotidiana, fue el asentamiento de la Real Audiencia en una isla que se llamó La Hispaniola, cuando nuestro castellano todavía era rugoso y no había logrado zafarse del antiguo latín, que sin embargo nos conforma y nos da vida. De esa de esa Real Audiencia se administró todo el proceso de la conquista y la colonia, a veces cruento y a veces generoso. Y como decía Neruda, sí, se llevaron el oro, se llevaron todas nuestras riquezas, pero nos dejaron la mejor de las joyas, nos dejaron las palabras. Nos dejaron el español en el cual nos expresamos y en el cual está escrito este libro de Alexis. Tengo que seguir saludando porque es que ahora es cuando voy descubriendo a la gente, nuestro querido Pedro Mena, el muy querido Tony Calatayud, de Cienfuegos eres tú, ¿no? Eduardo Martínez, ¿dónde está Eduardo? Saludos. Moisés Benaim. Sergio Bofelli. ¿Dónde está Sergio? Párate para que te vean. Ok. Pero además, en la República Dominicana, además de esa alta alcurnia que le dio la localización de la Real Audiencia, donde se administró buena parte del siglo XVI, fue creada la Universidad Santo Tomás de Aquino, que después se convirtió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de donde provienen figuras como don Pedro Enríquez Ureña, un intelectual de altísimo vuelo, junto con Jorge Luis Borges, junto con el mexicano Alfonso Reyes, que por cierto, eran gente de mucho sentido del humor, aparte de que no se tomaban en serio con la solemnidad con la que algunos intelectuales se toman a sí mismos. Hay un cuento muy bonito de Alfonso Reyes, como decíamos antes, el similar de don Pedro Enríquez Ureña en México, que quería conocer al torero Silverio Pérez. Y en efecto, lo llevaron a la plaza Garibaldi para que se conocieran. Y entonces don Alfonso, que era un hombre, un intelectual de Tronío, le pregunta a Alfonso Reyes, que era un torero de Tronío, pues oiga, ¿y es verdad que usted se gana 350,000 pesos en cada corrida? Pues es verdad, don Alfonso. Pues eso es lo que yo me gano durante un año. Pues a torear, don Alfonso. De tal manera que esa calidad humana y esa estructuración mental que tenían nuestros intelectuales, Germán Arciniegas en Colombia, que escribió un libro magnífico llamado Geografía Espiritual del Caribe, que se los recomiendo, son muestras en el camino que nos acercan mucho a la República Dominicana. Pero sin exageración ninguna, lo que más nos acerca aquí, en Miami, que es la capital de Sudamérica, a la República Dominicana, es un señor periodista que no ha hecho abuso de lo que pensaba McLuhan que iba a ocurrir con los medios, y que se llama Oscar Asa, y los dejo con él. Voy a pedirle una licencia momentánea, porque cuando Alexis y Abel tuvieron la generosidad de invitarme a pronunciar unas palabras introductorias en esta presentación del libro,
que por cierto, es un regalo de los Reyes Magos, porque hoy es Día de los Reyes Magos y han puesto este libro para todos nosotros. Le decía que voy a permanecer un momentito sentado, porque Alexis no me dijo, no me informó, ni Abel tampoco, de que iba a presentarnos este libro delante de la audiencia más culta y de más alto nivel a la que yo me he enfrentado en 35 años aquí en Miami. Y es verdad, es verdad. De manera que tengo que medir cada palabra que voy a decir, porque como decía un profesor de lógica, un jesuita, que me decía, señor Aza, fíjese bien en lo que va a decir, porque si me dice un disparate y después me demuestra ese disparate, me ha dicho 2 disparates. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a decir aquí esta tarde. Le comentaba a Alexis que leí el libro de una sola sentada. Es para leerlo así. Porque el libro, y voy a hablar del libro, el libro es un aporte importantísimo en este momento de información y desinformación. La extensión de las redes sociales, donde cualquiera puede tener un celular y tomar una foto y escribir lo que le dé la gana, sin ningún tipo de limitación, es bueno y es malo, como muchas cosas en la vida. Es malo porque muchas personas irresponsables inventan la historia o inventan los hechos. Palabra en inglés muy de moda era fake news. Y entonces eso es otra discusión que se agrega a lo que estamos hablando. Definitivamente este aporte de Alexis es valiosísimo. ¿Por qué es valioso? Porque cumple varias funciones. La función de dar a conocer a las nuevas generaciones una etapa que ellos no vivieron. Los jóvenes, que muchos de ellos han muerto en las calles de Venezuela en estos meses, ni siquiera saben eso de lo que fue la Cuarta República, que de forma peyorativa el chavismo instituyó. La Cuarta República. Me recuerda la época de mi primera juventud, que decían, no, este es un burguesito. Entonces ya ese título de burguesito, en Cuba le decían bitongo, ¿no? Los bitongos. De manera que hay una serie de etiquetas que se van poniendo a través de la historia. Y no hay cosa más peligrosa que un irresponsable con un micrófono y una cámara delante de ellos. El libro, como les decía, lo leí de una sola sentada y empecé a ver algunos puntos resaltantes de esa lectura de ese libro de 185 páginas, que Alexis lo comienza con unas imágenes intimistas de su pueblo natal el día que cae Marcos Pérez Jiménez, donde su tío Francisco Ortiz estaba en la plaza, en el parque, celebrando la ida de Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Precisamente hay un libro de Juan Bosch, Póker de Espanto en el Caribe, donde comienza ese libro, un libro que desapareció en su segundo exilio en Chile. Tuvo 30 y 35 años perdido ese libro. Habla de las 4 dictaduras que en ese momento estaban en Latinoamérica, en el área del Caribe y Centroamérica. La de Trujillo, la de Batista, la de Pérez Jiménez y la de Somoza. Y dice que lo primero que le llamó la atención eran que eran 4 nombres que no eran típicos de nuestros nombres en Latinoamérica. Anastasio, Fulgencio, Leónidas y Evangelista. Entonces, son 4 nombres que no son típicos en nuestra cultura. Ellos lo hicieron famoso. Hay 3 aspectos fundamentales en este libro. El primero, el militarismo. La eterna presencia del militarismo. En Venezuela, según hemos leído con Alexis, es así, 10 gobiernos civiles, 24 gobiernos militares en este siglo. En Cuba algo parecido. Entre 1902 y hoy, solamente 2 gobiernos civiles en Cuba. Carlos Prío Socarrás y el doctor Ramón Grau San Martín. Después todos militares, en una u otra forma. En República Dominicana lo mismo. Ahora, evidentemente que de los 3 puntos fundamentales, el militarismo está presente todavía y hay países que añoran esa etapa. Lo vemos en el caso dominicano, donde hay un nieto de Trujillo, que se llama Ramfis Trujillo, igual que el hijo, que aspira a la presidencia en el 2020 y tiene seguidores. Entonces dice uno, los pueblos no aprenden. Por eso es la importancia de este libro,
para los jóvenes, para que eso que se ha vivido con el chavismo y con esta banda cívico-militar de narcotraficantes, de delincuentes comunes, no se repita. El segundo elemento, que es una variable diferente a la realidad latinoamericana en el caso de Venezuela, es el petróleo. Lo que creó el Estado más poderoso en el mundo como Estado, con los recursos ilimitados del petróleo, y es la concreción de lo que Octavio Paz llamaba el logro filantrópico. El Estado que todo lo resuelve, lo que permite que cualquier militar, cualquier persona con facilidad de palabra ofrezca resolver los problemas de un sablazo de la noche a la mañana, y las masas lo siguen ciegamente, porque la venta de la esperanza es algo que fructifica mucho. Ese es el problema del populismo y el problema de las personas que a través de la demagogia, palabra que originalmente quería decir esclavo de las masas, pero que después se le ha dado otra interpretación, cualquier demagogo se queda con el poder y ya ven las consecuencias de eso. Y el tercer elemento que explica lo que narra perfectamente Alexis, porque lo vivió. Esa es la importancia de esto también. Alexis no solamente es un testigo de la historia, sino que forma parte de esa historia porque es la visión desde adentro, es la visión de intramuro de lo que sucedió en su sociedad, en su país, primero durante 40 años y luego lo que vive ahora. ¿Y cuál es el tercer elemento que yo saco de esta lectura? La reelección y el continuismo. Es significativo que Alexis menciona que el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno exitoso, cita el escándalo con todas y sus defectos, el caso del Sierra Nevada, concretamente, pero también el aporte de la gran mariscal de Ayacucho, de la que se benefició mi esposa caraqueña, la Catira Nereida, que anda por ahí sentada, que estudió en Londres, gracias Alex, que estudió en Londres una maestría en control de calidad de alimentos y medicinas, gracias a la gran mariscal de Ayacucho. Eso es un aporte, evidentemente, que hay que reconocer. Pero en el perfil de los presidentes, de cada uno de los presidentes, primero empieza a desmitificar eso de la Cuarta República. Yo personalmente, como periodista en Venezuela, vi a Luis Herrera Camping en los últimos años de su vida caminar a pie porque no tenía un automóvil. Yo vi en los últimos meses de su vida a Jaime Lucinchi en pijama, abatido por las enfermedades y por el calendario, comiendo una vez al día en un apartamentito en Caracas que le llevaban sus hijos, sus primeros hijos. Evidentemente que eso hay que decirlo y no lo dicen. El presidente Raúl Leoni, que nadie podía señalarlo como un hombre corrupto. Y hay unos datos que ofrece Alexis en su libro, interesantes para esa desmitificación. Señores, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el gobierno del doctor Raúl Leoni fue de 6.5. El índice de inflación 1.4. Hoy, ¿cuál es la inflación de Venezuela? Entonces, yo le pregunté al presidente Lucinchi aquí, ¿a cómo estaba el barril de petróleo cuando usted ganó las elecciones? A 6. Llegó a 100 o a más de 100. Con sus defectos, con sus errores, pero había elecciones cada 4 años o cada 5 años. Ahora no. El tema del continuismo o de la reelección en sus diferentes modificaciones. Y yo saqué la conclusión de que existen 2 graves cánceres, así en plural, en la reelección. Uno es este caso de Caldera y Carlos Andrés, reelecciones no consecutivas, pero en esa segunda vuelta vino la hecatombe de ambos. Vino la hecatombe de ambos y vino entonces la implosión de los partidos políticos tradicionales. Se erosionó la partidocracia, se erosionó la democracia. Alimentamos a los menos instruidos, a los cerros de Venezuela y a los campos de Venezuela, que la democracia no servía y que todo político era un corrupto y que eso había que cambiarlo a como diera lugar. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál fue el mensaje
el hombre con el sable que nos viene a resolver todos los males. Entonces, en ese perfil que narra Alexis de los presidentes, trata de la desmitificación y de rescatar la verdad histórica de todo eso, con sus defectos, Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que hemos tenido presidentes brillantes, hemos tenido presidentes con grandes limitaciones intelectuales, presidentes que hablan disparates mañana, tarde y noche, pero no se rompe el orden institucional. ¿Por qué hay instituciones? No se rompe el orden constitucional. Había un chiste en mi época de estudiante en Latinoamérica de que por qué en Estados Unidos no había golpe de Estado. Dice, porque no había embajada americana. Pero también porque hay instituciones. Hay instituciones. Aquí un juez y 2 periodistas, 2 reporteros, sacaron a un presidente de los Estados Unidos de la presidencia, que por cierto están activos. El otro día, el 31 de diciembre, le hicieron una entrevista brillante que la tengo grabada ante la crisis que vive la prensa. Pero volviendo al libro, este libro nos dice muchas cosas. Nos plantea temas fundamentales. Ya me imagino que el próximo libro estará dedicado, aunque ya escrito sobre Chávez, a la forma en que se va deteriorando y se ha deteriorado más rápido todavía que la Cuarta República el modelo de Chávez. Porque esa es la gran tragedia. La gran tragedia es que las opciones que se nos han ofrecido también han fracasado. Más rápido que lo que fracasó, según ellos, el proyecto anterior. Hay una serie de anécdotas por ahí, porque Alexis humaniza el libro. Ese es otro gran logro de sus experiencias existenciales. Y siempre cuídate de las María Eugenia. Sí, porque eso es muy peligroso. María Eugenia Rojas Pinilla era terrible. Entonces su primer amor, que no te dejaron casar con ella, ¿no? María Eugenia. Bueno, se lo perdió ella. Pero de todas maneras es importante humanizar las cosas. Y este es un gran mensaje de Alexis, que Alexis lo logra. Y no es un halago inmerecido, sino un justo reconocimiento. Alexis se inscribe con sus libros dentro de la gran tradición latinoamericana de grandes escritores, grandes testigos de la historia. De eso se trata. Rudyard Kipling lo que hizo fue narrar lo que vio, con el libro de la selva y todo aquello. Y hemos visto cómo Alexis logra el retrato de una Venezuela que cambió para mal. Siempre puede haber un futuro peor. Dentro de eso hay 2 aspectos que quiero resaltar, que no están en el libro, pero cada quien interpreta el libro como lo va leyendo, ¿verdad? Sí. Cada quien ve la realidad según la ve. El pesimismo, que está muy bien explicado por los grandes escritores sobre el pesimismo español, que se remonta a la época de por qué España dejó de ser un imperio, según Manuel Arturo Peñavalle, un gran historiador y estudioso de eso, cuando perdió la Armada Invencible. Se desmoronó el mar para España y ahí empezó el declive del Imperio Español. Y hay un pesimismo antropológico en el español. Y hay un pesimismo en la médula de los huesos de nosotros los latinoamericanos, producto de nuestras realidades. Y es el daño antropológico, que también lo explica en el libro Alexis. En este momento es un pueblo que no ve luz al final del túnel. Y siempre hay luz al final del túnel. Hay un pueblo en estos momentos que no sabe hacia dónde va, a la deriva. Pero las derivas o las derivadas o las derivaciones no se dan de forma sectorial, sino sobre todo el tejido social de un país, de una sociedad. Y el gobierno también está a la deriva. Entonces vamos a ver en ese escenario que ahora se ve tan terrible, ¿quién llega primero a puerto? Y ese es el gran cuestionamiento que hay. Repito que este libro es fundamental en este momento, porque explica una realidad concreta de un periodo determinado concreto. Y todas estas cosas ayudan a comprender hacia dónde se puede llegar. Evidentemente que hay una crisis de liderazgo. Los personajes que menciona Alexis
son personajes de una época de oro de la historia venezolana. O sea, para usted conseguir a un Rómulo Gallegos, a un Arturo Uslar Pietri, a un Enrique Tejera París, a un Rómulo Betancourt, a un Rafael Caldera, a un operador político como Carlos Andrés Pérez, con sus defectos y sus contradicciones, pero un eficiente operador político. Los mismos candidatos que participaron en todas esas elecciones en Venezuela. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que las mismas contradicciones y las mismas ambiciones personales y no robustecer los partidos y las instituciones nos llevaron a esto. Y sucede en todas partes en Latinoamérica, sin excepción. ¿Por qué no sucede en sociedades europeas, aunque hay lo que decía Maurice Duverger, el movimiento de sístole y diástole en las sociedades, y hay fibrilación? Y la fibrilación en España fue la guerra civil, en Alemania fue Adolfo Hitler y en Italia Benito Mussolini. Pero sigue el movimiento de sístole y diástole. Y la gran pregunta, y este libro nos ayuda quizá a comprender esas cosas, ¿cuándo volverá el ritmo normal del corazón de Venezuela? Que es a lo que todos esperamos. Algo importante es que estemos claros que si se acusa a la Cuarta República de haber fracasado porque provocó la llegada de Chávez o permitió la llegada de Chávez, el chavismo ha fracasado más rápido que la Cuarta República. Si la Cuarta República, que no creo que fracasó en 40 años, el chavismo fracasó en 20. Esa es la realidad. Alexis, yo te felicito. Este libro debe ser un libro difundido. Este libro hay que traducirlo al inglés y al francés para que los grandes medios y las grandes masas que tienen una influencia determinante en el mundo entiendan realmente qué fue lo que pasó en Venezuela, qué es lo que está pasando en Venezuela, y nadie mejor que tú lo ha descrito. Muy bien. Bueno, la verdad es que resulta reconfortante con la dureza de la vida aquí en Miami, que vivimos en lo que llamamos los gringos el struggle for life, tener momentos como este en los cuales un periodista de tronillo, como decíamos antes, como Oscar Aza, puede hacer una intervención magnífica como la que acaba de hacer, demostrando algo que echa por tierra un acerto fantasmal que ha poblado los estudios de periodismo, que es que se decía que los periodistas eran unos profesionales con un mar de conocimiento, con 1 centímetro de profundidad. Aquí nuestro querido Oscar Aza ha invertido los términos de la ecuación y ha demostrado cómo se puede ser un periodista de altura justamente por el bagaje cultural, las lecturas y el interés por profundizar en los conocimientos y en la vida cotidiana.